Colombia tenemos un vacío legal muy importante frente a quienes pueden ejercer determinadas especialidades médicas. Para que se hagan una idea, en Colombia solamente tenemos dos especialidades médicas reglamentadas por una ley: anestesiología y radiología. ¿Qué significa esto? Que si un médico, que es médico general y no especialista en anestesiología, le pone anestesia a un paciente, puede ser sancionado o puede recibir incluso penalidades por no ejercer la anestesiología o por ejercer la anestesiología sin ser especialista, ¿sí? Ese tipo de ley o ese tipo de norma no lo tenemos en el campo de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en Colombia. Esto ha dejado o ha permitido que personas inescrupulosas cuya formación académica no es la reconocida por los gremios científicos o no es la más idónea, pues operen sin ningún control por parte del Estado, por parte de las entidades territoriales, por parte de la justicia. Respecto a la cirugía plástica en Colombia, yo considero que tenemos tres problemas fundamentales. El primero es la falta de control del Estado, que no ha podido controlar las clínicas clandestinas, que no ha podido darle más dientes a los entes territoriales para que puedan hacer un seguimiento a todas estas irregularidades, a todas estas clínicas de garaje y demás. Segundo problema es la falta de legislación del Congreso, que ha hundido más de 4 veces el proyecto de ley que busca reglamentar este tipo de procedimientos para poner la vara un poco más alta y que realmente los pacientes y las pacientes sepan que cuando van a someterse a una cirugía plástica, al menos alguien ya hizo el esfuerzo de verificar si ese profesional cumple con los títulos, si esa clínica está habilitada para hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, primer problema, control del Estado. Segundo problema, legislación del Congreso. Y el tercer problema, desde luego, es la prevención del paciente, porque aquí nadie va a evadir su responsabilidad. Yo he tenido conversaciones con muchas personas que me dicen, yo escogí a este cirujano porque tenía muchas seguidoras y muchos seguidores en Instagram, porque tenía 20,000, 140,000 seguidores en Instagram, porque tenía fotos con un modelo, porque operó a tal actriz, como si eso fuera indicador eh, de que una persona es buen especialista. Esto no es indicador de nada. O ustedes, por ejemplo, si enfermaran de cáncer o de corazón, elegirían a su cirujano dependiendo del número de seguidores que tenga en Instagram. ¿Cierto que no? Pero a veces pensamos que como esto es una cuestión de estética, entonces es como hacernos las uñas, y no es así. Entonces también considero que hay una falta de prevención en los pacientes. Respecto al tema de los vacíos legales en la formación de quienes pueden hacer este tipo de cirugías y frente al tema de la convalidación, en el año 2016, luego de haber sufrido algunas lesiones en mi cuerpo debido a una intervención estética que buscaba reducir el tamaño de mis senos, emprendí una investigación junto a varios periodistas también del país que cubrieron esta noticia, que llevó a revelar a la opinión pública una lista de al menos 40 médicos generales que viajaron a otros países como Argentina, Perú, Brasil, a cursar algunos estudios cortos en procedimientos estéticos, en cirugías estéticas. Al volver al país, presuntamente, gracias a una intervención de una funcionaria del Ministerio de Educación Nacional que hoy está presa, lograron convalidar estos cursos cortos como si fueran una especialidad médica, ¿sí? Yo quiero un poco hacer énfasis en la gravedad del asunto. Tú y yo somos periodistas, Gabriela. Si vamos al exterior a estudiar una especialización en comunicación política y volvemos al país, nosotras no podemos entrevistar a alguien hasta matarlo, francamente. Pero un médico sí que tiene en sus manos la responsabilidad de muchas vidas, ¿sí? Y por esto, la formación válida en Colombia para hacer este tipo de procedimientos es cirugía plástica, estética y reconstructiva, ¿sí? ¿Qué pasa? Es una especialidad muy competitiva en Colombia, entonces hay muy pocos cupos en las universidades que ofrecen este posgrado, esta especialidad. Entonces hay muchas personas, muchos médicos generales que deciden cursar su especialidad en el exterior.
Esto no es malo en sí mismo, hay profesionales excelentes que cursaron su especialidad afuera, pero resulta que hay personas inescrupulosas que pretenden hacer pasar cursos cortos en cirugía estética como especialidades médicas formales, ¿sí? Y ese fue el escándalo un poco que se desató en su momento a través de la campaña Cirugía Segura Ya. Ese tema es hoy materia de investigación, hay varios médicos imputados y en juicio por esto. Por el momento aún no hay una decisión todavía en el juicio, pero a varios de ellos se les prohibió hacer cirugías plásticas al menos hasta que termine el juicio, digamos, para que dimensionemos la gravedad de la información que encontró la Fiscalía, de lo que encontró Migración Colombia. Migración Colombia logró encontrar que algunos de estos médicos estaban en Brasil o en los países donde estudiaban apenas días, fines de semana. Yo no conozco al primer especialista en cirugía plástica que se formó en unos fines de semana, ¿sí? Es que esto no es un curso de cocina, estamos hablando de procedimientos quirúrgicos, sí, con fines estéticos, pero son procedimientos quirúrgicos que requieren una preparación muy amplia. Y aquí en este punto quiero explicarles a quienes ven esta nota cuáles son las diferencias entre los términos que solemos escuchar, porque parte de la desinformación es esa, que hay tantos términos que muchas veces no sabemos de qué se trata. Por ejemplo, les hago esta pregunta y la responderán ustedes en sus casas. ¿Saben cuál es la diferencia entre cirugía plástica y cirugía estética? La cirugía plástica es una sombrilla bajo la cual se agrupan varias ramas. Una de esas ramas es la cirugía estética, ¿sí? Pero también está el manejo de quemados, la cirugía reconstructiva, el manejo de colgajos, otras ramas que hacen parte de esta especialidad que se llama cirugía plástica. O sea, la cirugía estética es una rama, apenas una, de la cirugía plástica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay gente que se presenta como cirujano estético, ¿sí? En Colombia no se puede ser cirujano estético a secas. El nombre completo es cirujano plástico, estético y reconstructivo o cirujana plástica, estética y reconstructiva. En algunas universidades del país, creo que en Medellín y en Cali, por ejemplo, añaden otras dos palabras a ese título y es cirugía plástica, estética, reconstructiva, maxilofacial y de la mano. Parece que es el nombre que le dan en dos ciudades más, pero digamos que el componente que debe tener, repito, cirugía plástica, estética y reconstructiva. Esa es la especialidad válida en Colombia para hacer cirugías plásticas destinadas al embellecimiento del cuerpo, a mejorar, por ejemplo, malformaciones congénitas, ¿sí? Porque esto está dedicado como a embellecer el cuerpo, pero no solamente los contornos del cuerpo, como por ejemplo una lipo, un aumento de senos, un aumento de glúteos, sino también, por ejemplo, a corregir malformaciones congénitas o a corregir aspectos del rostro que no nos gustan, como una nariz prominente o unas orejas grandes, ¿sí? Entonces, esa es la especialidad válida por los gremios científicos en Colombia. ¿Qué pasa con esta especialidad? Que les voy a poner un ejemplo con la anestesiología. El anestesiólogo es el único que puede hacer anestesia, pare de contar. Pero en el caso de las cirugías plásticas hay varias especialidades que podrían intervenir y que son válidas. Les pongo un ejemplo. Si yo me quiero hacer la rinoplastia, me la puede hacer un cirujano plástico, claro, pero también me la puede hacer un otorrino. ¿Por qué? Porque el otorrino estudió medicina general más 4 años, 3 años de especialidad en esta parte del cuerpo, entonces tiene todas las competencias para operarme. Pero un otorrino no tendría por qué hacerme una lipo o un otorrino no tendría por qué ponerme glúteos porque esa área es competencia de los cirujanos plásticos. Otro ejemplo, que tengo el párpado caído y quiero hacerme una blefaroplastia para retirar esa piel que sobra. ¿Me la puede hacer un cirujano plástico? Desde luego, él se entrenó para esto, pero también me la puede hacer un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque estudió una especialidad en esta área del rostro, entonces desde luego puedo operar. Entonces, esa ha sido una limitación, por ejemplo, para reglamentar la cirugía plástica en Colombia, que hay varios especialistas que pueden meter mano o meter bisturí, si me permiten aquí el término coloquial. Entonces, eso ha sido complejo. Pero, si te das cuenta, tanto el otorrino como el oftalmólogo, como otras especialidades más, tienen una competencia quirúrgica, ¿sí? Es decir, un pediatra
no necesariamente tiene una formación quirúrgica, ¿sí? El otorrino sí, el cirujano plástico sí, ¿sí? Entonces, hay varias especialidades con competencias quirúrgicas que pueden hacer estos procedimientos, pero un médico general a secas que estudió solamente medicina general no puede hacer este tipo de procedimientos, ¿sí? Ah, no, es que yo no soy médico general, yo soy médico general, pero tengo unos cursos en estética. Ah, felicitaciones por tener esos cursos de estética, pero es que la formación válida en Colombia es cirugía plástica, estética y reconstructiva, ¿sí? Entonces, seguramente algunos y algunas estarán pensando, ay, pero yo me operé con alguien que era cirujano estético y me fue bien. Bueno, pues me alegra mucho y de verdad los felicito, pero esto no quiere decir que sea ético o que esté bien hecho o que no requiera por lo menos una sanción social. Y si ustedes me lo preguntan, yo preferiría poner mi vida en manos pues de una persona que está preparada a otra que tiene una formación mucho más cuestionable. Entonces, como ya lo dije con mucha y absoluta claridad, la especialidad válida y reconocida en Colombia es la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Si se presenta como un cirujano estético, desconfíe, porque esa especialidad no existe, digamos, no es reconocida por la academia en Colombia. Si se presenta como cirujano cosmético, desconfíe, porque no hay una especialidad médica en Colombia que se llame cirugía cosmética. Si la persona se presenta como médico cirujano, un médico cirujano es equivalente a un médico general, ¿sí? Lo que pasa es que en el diploma, cuando usted estudia medicina y se gradúa, dice médico cirujano, pero esto no quiere decir que porque diga cirujano pueda hacer cirugías plásticas, ¿sí? Entonces recuerden, cirujano estético no existe, cirujano cosmético no existe. Médico cirujano es un médico general. Cirujano plástico, estético y reconstructivo es la persona que debe hacer cirugías plásticas dedicadas a los contornos del cuerpo. Y si alguien se presenta como médico estético, pilas, no cirujano estético, sino médico estético. El médico estético sí existe, pero ojo, porque se dedica a procedimientos que no son invasivos. Y es una especialidad que solamente la dictan en la Universidad del Rosario y en otra, como en otra universidad, son muy pocas universidades que dictan esa especialidad. ¿Y qué es un médico estético o médica estética? Es un médico general que además de estudiar medicina general, estudió un posgrado, una especialidad, ¿sí? En medicina estética. Y entonces, este tipo de especialistas, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, inyectables como el Botox, como ácido hialurónico, manejos de aparatología, por ejemplo, láser, eh, y todo este tipo de procedimientos que no son invasivos, que no requieren competencia quirúrgica, no requieren anestesia general, ¿sí me hago entender? Por ejemplo, yo consulto una médica estética que me hace depilación láser, si me quiero hacer con ella botox preventivo, es una especialista que me puede hacer ese tipo de procedimientos, nada que sea invasivo, ¿sí? Entonces, médico estético existe, cirujano estético no existe. Médico cirujano es un médico general. Cirujano estético, recordemos, no existe. Cirujano cosmético tampoco existe. Cirujano plástico, estético y reconstructivo es un médico general que tiene la especialidad competente para realizar este tipo de procedimientos. La primera recomendación, si usted no se ha operado y está pensando en operarse, sea hombre o sea mujer, pregúntese primero cuál es la razón por la cual usted se quiere operar. Por qué digo esto? Yo no cuestiono a las personas que se hacen cirugías plásticas. Yo tengo cirugías plásticas y si el día de mañana no me siento conforme con X o Y parte de mi cuerpo, seguramente me haré una cirugía plástica. Pero el consejo que puedo darles después de cargar cicatrices en mi cuerpo, después de varias cirugías reconstructivas, es piensen por qué están tomando esa decisión. Ustedes se quieren aumentar los senos o se quieren hacer una lipo por subir su autoestima, porque si esa es la razón, me parece maravilloso. Uno tiene que cuidar tanto su salud física como mental, y si eso implica que usted tenga unos senos más grandes, unas orejas más pequeñas, una nariz más perfilada, y ya lo decidió, adelante. Pero si esta decisión responde a retener una pareja o a complacer los deseos de mi pareja respecto a mi cuerpo, considérelo, ¿sí? Piense bien esa decisión.
Porque cuando eso no responde a una voluntad propia, sino a complacer a terceros, generalmente, eh, digamos, no va a ser una decisión que lo haga o la haga feliz, ¿sí? Em, ¿Y por qué digo esto? Porque he encontrado muchos casos de mujeres que me dicen, no, es que mi esposo quería que yo tuviera los senos más grandes, es que yo me operé porque me iba a divorciar, entonces, digamos que esas decisiones hay que pensarlas, porque si bien son modificaciones corporales, son un poco más radicales. Una cosa es cortarse el pelo, teñírselo de rojo, pintarse las uñas, y otra cosa es someterse a un procedimiento que implica una recuperación que puede complicarse o demás. Entonces, antes de operarse, piensen en eso. Si se operó y la cirugía salió mal o el procedimiento salió mal, el primer paso es pedir la historia clínica. Si usted tiene recursos, busque un abogado que sea especialista eh, o en derecho penal o en derecho civil, ¿sí? Porque por el lado penal, dependiendo de hace cuánto tiempo sucedió la cirugía, podría empezar un proceso por lesiones personales. O si ya ha pasado mucho tiempo, podría hacerlo por responsabilidad civil, ¿cierto? Entonces, si tiene los recursos, busque un abogado que lo asesore, pero el primer paso es conseguir su historia clínica. Si usted no tiene recursos para conseguir un abogado, usted puede ir a cualquier universidad del país que dicte derecho. La Universidad Externado, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Javeriana, no sé, varias universidades del país dictan derecho, la Gran Colombiana, etcétera. Generalmente en las universidades donde se dicta derecho hay consultorios jurídicos que brindan asesoría jurídica gratuita a personas entre los estratos 1 y 3, ¿sí? Entonces, si no tiene recursos, puede buscar esa asesoría y al menos iniciar una acción legal. También lo que puede hacer es que si la persona que lo intervino es médico, puede ir al Tribunal de Ética Médica, que en Bogotá queda en el Parque de la 93, Tribunal de Ética Médica. Está el Tribunal Nacional de Ética Médica y está el Tribunal de Ética Médica de Bogotá, de Cali, Cartagena, sí, dependiendo, puede buscar el de su ciudad. Y remite una queja formal contando lo que le ocurrió con los datos del médico y el tribunal se encarga de abrir un proceso para investigar lo sucedido. Entonces esas son como las herramientas que digamos, o los pasos que hay que seguir cuando esto ocurre. Pero el primer paso, antes incluso de considerar denunciar, es salir de peligro, ¿sí? Porque si, por ejemplo, le quedó una herida abierta, adquirió una bacteria en el procedimiento, todavía presenta fiebre, dolor en la zona, lo primero más allá de empezar un proceso jurídico es que usted esté bien y que su salud esté bien. Entonces, acudir oportunamente a servicios de salud que puedan orientarlo en su recuperación.